51, 264, 265 y 266 de 2018 de este tribunal relativos a los recursos de apelación entablados por doña Teresa Laplana Cocera, don Pérez Soler Campins, don César Puig Casañas y don Josep Luis Trapero Álvarez contra el auto de procesamiento. A los efectos oportunos se les comunica que la sala estará formada por don Ángel Hurtado Adrián, doña María Riera Ocariz y María José Rodríguez Duplá, lo que se les comunica a los efectos procedentes. Pueden exponer sus razones cualquiera de ustedes y una vez que hayan hablado todos los letrados recurrentes, contestará el señor fiscal. En el orden que quieran. ¿Sí? Bien. Con la venia de la ilustrísima señora presidenta, pasaremos primero a informar en relación al recurso de apelación contra el auto de procesamiento referido a la señora Teresa Laplana. Interesamos que se estime el recurso de apelación interpuesto contra el auto de procesamiento de 18 de abril de 2018 y, en consecuencia, que se deje sin efecto el mencionado procesamiento de la señora Laplana. Aun y cuando en el auto que desestimó el recurso de reforma interpuesto contra la mencionada resolución, se indique por la señora instructora del Juzgado Central número 3 de esta Audiencia Nacional que existen indicios racionales de criminalidad contra la señora Laplana para mantener el procesamiento, y en cuanto se indique también, y ello en base a jurisprudencia consolidada, que existiendo indicios racionales de criminalidad, el debate debe llevarse al juicio oral y será en sede de plenario donde se deberán exponer en todo caso la concurrencia de indicios o contraindicios que puedan de alguna forma pulverizar esos indicios racionales de criminalidad. Creemos que en el presente caso esos contraindicios de naturaleza absolutamente exculpatoria deben eliminar y hacer desaparecer lo que en el auto se sostiene que serían indicios suficientes contra la señora Laplana para procesarla y, por consiguiente, abrir la posibilidad de que sea juzgada por un eventual delito de sedición. Los hechos atribuidos a la señora Laplana se circunscriben a los hechos ocurridos los días 20 y 21 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía de la ciudad de Barcelona, donde se estaba llevando a cabo una diligencia de entrada y registro ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, juzgado que conoce de lo que sería la preparación y la financiación del referéndum declarado ilegal del día 1 de octubre del año 17. Lo que se dice en el auto de procesamiento es que ante esa dependencia gubernativa se concentró una gran cantidad de personas con la finalidad de impedir a los agentes de la autoridad que estaban llevando a cabo esa entrada y registro el legítimo ejercicio de sus derechos, de sus funciones, y el cumplimiento del auto que había sido acordado por el Juzgado de Instrucción número 13. Y se dice también que la actuación de los Mossos d'Esquadra, organizada desde sus mandos y con la connivencia de lo que sería la cúpula política de la Consejería de Interior, lo que hizo fue, de alguna forma, denegar el auxilio que se iba solicitando por parte de los agentes de la Guardia Civil, omitiendo la ayuda a estos solicitada a lo largo de la jornada. ¿Qué intervención tiene la señora Laplana en relación a lo que serían estos hechos nucleares? La señora Laplana es intendente de los Mossos d'Esquadra, es decir, es un mando medio del distrito del Ensanche de Barcelona, distrito en el que está situada la Consejería de Economía. La señora Laplana no forma parte ni integra lo que sería la cúpula de los Mossos d'Esquadra. La cúpula de los Mossos d'Esquadra tiene en su vértice superior el mayor señor Trapero y está constituida por los 5 comisarios principales de lo que sería la Comunidad Autónoma de Cataluña, cada uno con sus funciones orgánicas. Por lo tanto, es un mando intermedio, no solamente supeditado a lo que es la cúpula de los Mossos d'Esquadra, sino incluso supeditado dentro de lo que es la comisaría del Ensanche a un comisario que es el que dirigiría esa comisaría.
Ella es la agente de los Mossos d'Esquadra que acude en primer lugar a la Consejería de Economía una vez es advertida por el sargento Mosso d'Esquadra del puesto de la Consejería, quien le comunica que acaban de llegar miembros de la Guardia Civil con el fin de asistir a la comitiva judicial que deberá llevar a cabo la entrada y registro que ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3. El análisis de la inculpación formal que se realiza en el auto de procesamiento de un delito de sedición, entendemos que, aun y cuando se atribuye a la señora Laplana ese delito en comisión por omisión, entendemos que requiere determinar en primer lugar si eventualmente quienes por acción habrían cometido ese tipo delictivo, es decir, todas aquellas personas congregadas frente a la Consejería de Economía, entendemos que debe valorarse si, de forma indiciaria, aunque sea, se pueda sostener que estamos ante un alzamiento, una sublevación tumultuosa de todas esas personas congregadas ante la Consejería de Economía, que además estuvieran allí con la finalidad y el designio y la voluntad de evitar el cumplimiento de esa orden judicial consistente en que se llevara a cabo el registro de la Consejería. Si se acude, señorías, al material gráfico que obra en la causa y que por testimonio ha llegado a esta ilustrísima sala, material gráfico que viene constituido por fotografías y grabaciones de lo que ocurrió el 20 y 21 de septiembre ante la Consejería, verán que lo que se aprecia es que efectivamente hubo no una gran, una enorme movilización ciudadana con ocupación de la vía pública, que se produjeron unos destrozos absolutamente inexcusables a los vehículos de la Guardia Civil y que, más allá de que se produjera también algún lanzamiento de algún objeto no contundente, lanzamiento puntual contra agentes no solamente de la Guardia Civil, sino también de los Mossos d'Esquadra, la concentración fue una concentración pacífica. Fue una concentración dirigida a manifestar una oposición por parte de determinados ciudadanos a unas actuaciones judiciales llevadas a cabo en el contexto de ese procedimiento judicial en la averiguación de la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Pero esa concentración, tal y como es de ver en las imágenes, desde luego no permite sostenerse que la finalidad fuera impedir la buena realización de la entrada de registro. No hubo levantamiento, no hubo sublevación y desde luego creo que las normas de experiencia nos tendrían que llevar a la conclusión de que, habiendo en momentos puntuales hasta 40.000 ciudadanos congregados allí, si estos hubieran querido efectivamente evitar la entrada y registro, la hubieran desgraciadamente evitado. Y eso no ocurre. Cuando se producen los primeros actos violentos, eso es a la 1 de la madrugada y es cuando los manifestantes residuales que quedan después de esa larga jornada llevan a cabo actos efectivamente de agresión física. Allí los Mossos d'Esquadra ordenan una carga policial contra esos manifestantes en protección de la integridad física de terceros, de los agentes policiales y también de la propia convivencia ciudadana que se había visto a esa hora y así gravemente alterada. Los ciudadanos que a esa hora llevan a cabo estas actuaciones son de perfil desde luego muy distinto a los que habían participado en la concentración a lo largo del día. En contra de lo que se sostiene en el auto de procesamiento, y ello con fundamento con diligencias que se han practicado a lo largo del sumario, venimos a manifestar que todas y cada una de las solicitudes que los responsables de la Guardia Civil realizaron a la intendente señora Laplana, que ejerció durante la jornada de alguna forma de correa transmisora entre las peticiones de la Guardia Civil y el traspasar esas solicitudes a, en todo caso, los responsables policiales que podían, en ese momento, tomar las decisiones oportunas para que esas peticiones fueran atendidas. Porque, insisto,
La señora Laplana no tiene ninguna competencia, ninguna facultad para ordenar la movilización de efectivos policiales, sean estos de seguridad ciudadana o de orden público. No podía en ese momento de forma directa solicitar la comparecencia en ese lugar de agentes ni de orden público ni de seguridad ciudadana. Forzosamente tenía que pasar por el eslabón superior dentro de la jerarquía policial para que se activaran, en su caso, esos efectivos. Y miren, se dice en el auto que no se hizo por parte de la señora Laplana ningún pedimento, y se dice en el auto también que la inacción del cuerpo de los Mossos d'Esquadra de alguna forma vino a facilitar la dificultad en lo que fue la correcta realización de la entrada de registro. Si se acude a los testimonios que han sido remitidos a esta ilustrísima sala, verán ustedes que ya a las 9:34 de la mañana se desplazaron a ese lugar 2 equipos de brigada móvil y arros, es decir, orden público, y a lo largo de toda la jornada llegaron a estar desplazados 11 equipos de orden público. Y además de esos equipos de orden público, comparecieron en esa sede diversos escoltas que pretendían de alguna forma poder formar una cápsula de protección de la letrada de la Administración de Justicia para que cuando la misma ya hubiera acabado con la diligencia judicial pudiera salir en términos de absoluta seguridad para su integridad física. Y además de esos escoltas y esos agentes de orden público, se desplazaron también hasta la dependencia de la Consejería de Economía diversos agentes de Mossos d'Esquadra que, encargados de mediación, que fueron los que interlocutaron con los responsables de esa congregación, es decir, con aquellos responsables de la asociación, la ANC, la Asociación Nacional de Cataluña, y Òmnium Cultural, con el fin de trasladar de alguna forma a los que podían tener algún poder de convocatoria o de desconvocatoria, que se permitiera la entrada y la salida de la comitiva judicial de ese edificio. Otra cosa, señorías, es que materialmente no se pudiera atender todos y cada uno de los requerimientos que realizó la Guardia Civil. ¿Y ello por qué? Tienen ustedes aquí, en los testimonios que han llegado a la ilustrísima sala, las imágenes captadas desde el helicóptero de los Mossos d'Esquadra, donde se ve que los agentes de brigada móvil intentan, por un lado, formar un cordón de protección de la entrada y salida del edificio para que quienes estuvieran en su interior realizando la entrada de registro pudieran entrar y salir en condiciones de seguridad. Ese cordón se llega a realizar. Lo que fue imposible fue realizar un cordón lo suficientemente ancho para que pudiera acceder un vehículo con los detenidos para que estos estuvieran presentes en la entrada de registro. Y no se puede realizar ese cordón de esa anchura porque la acumulación de personas es tan extraordinaria que estos llegan a formar una masa absolutamente compacta que es imposible deshacer ni incluso con fuerza física contundente, que seguramente hubiera tenido un efecto mucho más devastador que el que se pretendía evitar. Y también se ven en esas imágenes cómo esos agentes de orden público de los Mossos d'Esquadra intentan acceder a los vehículos de la Guardia Civil, porque en un momento dado son advertidos los Mossos d'Esquadra que dentro de los vehículos hay armas, y ante la extraordinaria preocupación que en ese momento se pone de manifiesto, orden público de Mossos intenta llegar a los vehículos, cosa también absolutamente imposible, y no es una valoración subjetiva, señorías, es una valoración objetiva que se realiza con las propias imágenes de esos agentes intentando acceder allí. Debe también señalarse, señorías, que en ese momento toda esta operación está dirigida desde lo que se denomina el CECOR, que es el Centro de Operaciones, que está ubicado en la Comisaría General de Mossos en Sabadell, y allí en el CECOR está el señor Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra, con los 5 comisarios que constituyen la prefectura. La señora Laplana, que va transmitiendo las solicitudes de la Guardia Civil, estas son recibidas desde el CECOR, y el CECOR, a su vez,
de una forma ascendente, va dando las instrucciones para poder atender los requerimientos de la Guardia Civil. Si los agentes que están sobre el terreno y han declarado en el sumario, el responsable de orden público que acudió allí transmite que, a pesar de las órdenes, estas no se pueden cumplir, pero no por un capricho omisivo de no auxiliar a la Guardia Civil, sino porque las circunstancias no lo permiten, desde luego lo que no cabe es atribuir esta imposibilidad material a la señora Laplana. La señora Laplana, el día 20 de septiembre, obra también en las actuaciones, realizó 144 llamadas o intentos de llamada y recibió 98 llamadas o intentos de llamada, todas ellas a funcionarios policiales, todas ellas a sus mandos. Desde luego, lo que ello advera es que la señora Laplana no estuvo en el hall de la consejería simplemente intermediando con la Guardia Civil y omitiendo esos requerimientos de auxilio, sino que en la medida de sus posibilidades y desde ese centro gubernativo estuvo requiriendo el auxilio que le solicitaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La señora Laplana, y así ha quedado acreditado en las actuaciones, no tiene ni ha tenido ninguna relación con los mandos políticos de la Consejería de Interior y tampoco tenía ninguna relación ni siquiera con la cúpula más allá de la dependencia orgánica jerárquica. Es más, ese día hay una única llamada con el major de los Mossos d'Esquadra, el señor Trapero. Ya voy a ir acabando en cuanto al recurso de la señora Laplana. Miren, yo creo que desde un punto de vista de coherencia de lo que ha ocurrido en este sumario, el procesamiento de la señora Laplana introduce una nota absolutamente discordante y por lo siguiente. A lo largo de esta instrucción, muchísimos juzgados de instrucción de Cataluña han ido remitiendo por inhibición diversas diligencias previas donde allí tenían o tienen la condición de investigados diversos mandos intermedios y diversos funcionarios de Mossos d'Esquadra, digamos, rasos, que, según esas diligencias, habrían tenido una actitud de omisión dolosa el día 1 de octubre y que no habrían actuado con el fin de cumplir con el auto de 27 de septiembre del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó a los 3 cuerpos policiales impedir la votación del 1 de octubre por tratarse de un referéndum ilegal. Pues bien, el Juzgado Central de Instrucción número 3, con informe del Ministerio Público en este sentido, siempre ha desechado esa inhibición, admitir el conocimiento de esas diligencias previas con 2 argumentos. El primero es que se tratan de simples subordinados del señor Trapero y, por consiguiente, no se puede invocar respecto de ellos que tuvieran el dominio del hecho y que hubieran con su conducta llevado a cabo algún acto que integrara por sí solo el delito de sedición del que es conocedor o era conocedor en ese momento el juzgado de instrucción. Y, en segundo lugar, lo que se venía a decir es: si no tenemos ningún elemento indiciario de que esos mandos intermedios o esos agentes de a pie formen parte de esa organización heterogénea donde habrían mandos políticos y mandos policiales, no se puede sostener que su conducta sea competencia de la Audiencia Nacional. La pregunta en relación a la señora Laplana es: ¿qué diferencia hay entre la señora Laplana y todos esos mandos intermedios, y no solo intermedios? Hay unas previas del juzgado de Cornellá, auto de 18 de abril del 2018, la instructora rechaza el conocimiento, y en esas previas, señorías, están investigados los comisarios que integraban la jefatura de Mossos d'Esquadra, cuya presencia el día 20 y 21 era en el CECOR, en el Centro de Mando de Mossos d'Esquadra. ¿Cómo puede ser que esos mandos, o respecto de ellos, se diga en el juzgado de instrucción que no habrían llevado a cabo una conducta que configuraría un delito de los que es competencia de la Audiencia Nacional? Estamos hablando de mandos que integran la jefatura, y que respecto de la señora Laplana se sostenga con esos pocos mimbres que habría cometido indiciariamente un delito de sedición.
No voy a decir nada más, y en cuanto a lo que sería la discusión respecto de los tipos penales invocados, me remito a la formalización que se ha hecho por escrito. Si no tiene inconvenientes, señoría, para recuperar un poquito el habla, dejaría informar a mis compañeros antes de entrar en el recurso del señor Trapero. De acuerdo. Pues tiene la palabra, señor letrado. Con la venia de la ilustrísima Sala, se interesa revocación del auto de fecha 4 de abril de 2018 que acuerda el procesamiento respecto de don Pere Soler Campins, que ocupaba al tiempo de los hechos la condición o el cargo de director general de los Mossos d'Esquadra. La formulación del recurso de apelación frente al calendado auto de 4 de abril de 2018 tiene una doble vertiente, pues refiere tanto a los indicios, a nuestro juicio, que no son suficientemente sólidos y pasaremos a continuación a abordarlos, como también desde la perspectiva jurídica defiende y defendemos en el recurso al que me remito que los hechos no son constitutivos de los delitos por los que resulta procesado, a saber el delito de sedición y el delito de organización criminal. Y todo ello desde la premisa de la que parte el propio auto, que convierte, a nuestro entender, en incoherente la imputación y significadamente el procesamiento mismo de don Pere Soler, porque se observará por la ilustrísima Sala que en el auto de 4 de abril de 2018 la ilustrísima instructora de hecho principia su resolución de procesamiento afirmando la existencia, y leo literal, de una cuidada implementación de estrategia por parte de la organización contra la que se dirige el procesamiento, consecuencia de la cual, consecuencia de esta estrategia, se producen, según la dicción literal de la resolución, los siguientes se afirman resultados ilegales. Pues bien, se produce respecto de don Pere Soler Campins un quiebro en esa ideación judicial de la estrategia, insisto, por parte de la organización, por cuanto el mismo, y entendemos que ello tiene muchísima relevancia, solo es procesado en relación a la celebración del referéndum del 1 de octubre, no así en relación a las comisiones judiciales de los días 20 y 21 de septiembre. ¿Y por qué decimos, ilustrísima Sala, que ello tiene, a nuestro entender, gran relevancia? Porque claro, si don Pere Soler está procesado en su condición de director general de Mossos d'Esquadra, casa mal o se entiende mal que no, y nosotros de otro lado lo celebramos, pero que solo se le atribuye responsabilidad criminal en relación al referéndum de 1 de octubre, por cuanto que si su responsabilidad o su procesamiento parte del cargo mismo de director general de los Mossos d'Esquadra, y ahora veremos que ellos, luego veremos el porqué, no tiene mucho sentido que su responsabilidad criminal se circunscriba solo al referéndum y no así a los actos que forman parte de esta organizada actuación que se describe con carácter y con el que principia la resolución de 4 de abril. Y ello por cuanto que si se pone en relación y en conexión con los indicios, los concretos indicios, porque recordemos, no hace falta recordar por cuanto que es perfectamente conocido por la ilustrísima Sala, pero en conexión con la función procesal y constitucional del auto de procesamiento, los concretos indicios que se manejan contra el señor Pere Soler, insistimos, en cuanto a la celebración del referéndum, no pueden integrar, a nuestro entender, y nos remitimos al recurso de apelación, pero haremos somera referencia a ellos, no pueden integrar con la solidez suficiente que precisa el auto de procesamiento la resolución que determina la continuación del procedimiento respecto del mismo. ¿Y por qué? Claro, si se concreta, y así lo hace la ilustrísima instructora, la intervención de don Pere Soler a su posición de garante en tanto que director general de los Mossos d'Esquadra en relación a la organización del referéndum, y como decía mi compañera de la defensa,
en cuanto a la obediencia a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenó a los 3 cuerpos de policía el cierre de colegios y la retirada de urnas, ello debe necesariamente conectarse con los elementos propios del delito de sedición en comisión por omisión, porque es evidente que el señor Pere Soler ni estuvo en el CECOR, en el mando al que ha hecho referencia mi compañera, y eso obra en las actuaciones, ni más allá de formalmente ostentar el cargo le resulta atribuible ninguna concreta intervención en cuanto al referéndum. Se describe en la resolución que aquí impugnamos y cuya revocación impetramos de la ilustrísima Sala el papel de los Mossos d'Esquadra en el proceso, pero no se detiene la resolución en determinar cuáles han sido los concretos actos atribuibles a don Pere Soler en relación a esa organización del referéndum que, no olvidemos, estaba decidido con anterioridad, con mucha anterioridad a que el señor Pere Soler asumiera el cargo del director general de Mossos d'Esquadra. Tampoco se describe en la resolución impugnada ninguna maniobra concreta de levantamiento, sublevación o insurrección, acción de alzamiento en el cumplimiento del cierre de los colegios y la retirada de urnas como medio idóneo para impedir este alzamiento. Es más, decimos en el recurso de apelación al que nos remitimos que precisamente la actuación de los Mossos d'Esquadra fue contraria a cualquier conducta de alzamiento, por cuanto que una actuación distinta de los mismos sí que hubiera conllevado, hubiera comportado que las personas congregadas en los colegios electorales hubieran podido o se hubiera podido acabar existiendo una acción de alzamiento. Pero con independencia de la calificación jurídica, a nuestro entender muy débil en cuanto a la presencia de los elementos objetivos y subjetivos en la persona del director general de Mossos d'Esquadra, de don Pere Soler, y en ese sentido nos remitimos al recurso de apelación, sí queremos detenernos siquiera brevemente en cuáles son los concretos indicios que se manejan o se barajan en la resolución respecto a don Pere Soler y cuya revisión, a partir de los testimonios que obran en el rollo de apelación, impetramos de esta sala. Y todo ello partiendo, porque no podemos dejar de hacer referencia al mismo, de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo, de las que este tribunal también tendrá buen conocimiento, que apuntan precisamente a lo contrario. La actuación de los Mossos d'Esquadra el día del referéndum, porque insisto es el motivo de procesamiento del señor Pere Soler, estuvo enfilada a impedir alborotos o motines en los centros de votación. Nos referimos en concreto al auto de 17 de abril de 2017, dictado por la Sala de Apelación del Tribunal Supremo en la causa especial 20.907 de 2017, que parafraseamos en la página 6 de nuestro recurso de apelación. Pues bien, sentado este preámbulo, vamos a detenernos, insistimos que brevemente, en cuáles son los indicios concretos que se le atribuyen a don Pere Soler Campins y que son los que motivan la resolución de procesamiento contra el mismo. En primer lugar, se afirma en el auto que su designación a 14 de julio de 2017, recordemos que el referéndum es a 1 de octubre de 2017, trae causa de que su antecesor, don Albert Valle, no estaba dispuesto a asumir las consecuencias, se dice literalmente, de continuar con el proceso de independencia. Sin embargo, no solo constan contraindicios de ese indicio concreto, sino que los motivos de la renuncia del antecesor de don Pere Soler, el señor Albert Valle, no constan en autos, por cuanto que la ilustrísima instructora ni las acusaciones decidieron tomar declaración a don Albert Valle para preguntarle cuáles fueron sus motivos de renuncia, lo que hubiera permitido, acaso, una afirmación tan altisonante, tan contundente, como decir que su designación obedece a que no estaba dispuesto a asumir las consecuencias de continuar con el proceso de independencia, su antecesor. Sí, en cambio, nos encontramos con un contraindicio en la causa, en concreto la declaración prestada por el señor López Navarro,
que indica lo contrario y que la Ilustrísima Sala podrá verificar. Hay otro contraindicio muy poderoso, y es que no existe rastro en la causa de intervención de don Pere Solé en las cuestiones operativas y técnicas de los dispositivos. No solo porque la decisión de celebrar el referéndum es muy anterior a su acceso en el cargo, sino porque lo que consta precisamente es puntuales y concretas reuniones y concretos actos de los que se podría predicar su intervención en cuestiones operativas y técnicas para el desarrollo del referéndum, y precisamente lo que consta es lo contrario, es que el señor Pere Solé no estaba. Nos referimos a las reuniones del 26 y 28 de septiembre de 2017 entre el presidente de la Generalitat, el consejero de Interior y el mayor de los Mossos d'Esquadra, donde don Pere Solé no está, y un contraindicio que nosotros también consideramos muy potente y con gran músculo argumental, que es el llamado documento Enfocat, al que la ilustrísima instructora da una gran importancia, en cuanto que entiende que es la hoja de ruta para la celebración del referéndum y del proceso mismo de independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y ello porque en este documento no se recoge la utilización de los Mossos d'Esquadra como instrumento para alcanzar los fines independentistas, y significadamente no aparece la figura de su director general, pese a la importancia, insistimos, que se le da en el auto a dicho documento. Como quinto indicio, se baraja en el auto, y nos referimos en concreto a don Pere Solé, las manifestaciones en redes sociales del mismo, de las que, según la ilustrísima instructora, se desprende, se infiere o se colige interpretativamente una participación o una determinada ideología que le conduciría a participar en la organización del referéndum. Pues bien, como podrá observarse a páginas 11 y 12 de nuestro recurso de apelación, esas manifestaciones se hallan sesgadas en su interpretación, no en su interpretación, sino en su reproducción en el auto, por cuanto que si se acude a la manifestación, a lo que realmente se afirma en las redes sociales, la interpretación o la inferencia lógico-deductiva que de las mismas debe hacerse es bien distinta a la que se contiene en el auto, como el tribunal tendrá ocasión de verificar. Como séptimo indicio, no podemos dejar de valorar que consta en autos y forma parte del rollo de sala de los testimonios remitidos, que en el atestado de 9 de enero de 2018 se interviene en la entrada de registro practicada en el domicilio de don Josep María Jové, se interviene una agenda en la que precisamente se afirma que los Mossos d'Esquadra cumplirán siempre las instrucciones de los jueces, lo cual es abiertamente contradictorio con el papel que a los Mossos d'Esquadra se le da en el auto de procesamiento, y significadamente con la concreta intervención que pudo tener en esta organización enfilada a producir resultados ilegales a los que refiere el auto de procesamiento. Como octavo contraindicio, debemos poner de manifiesto las declaraciones prestadas por don Ferran López y don Josep Lluís Trapero, donde se afirma por los mismos que no recibieron ninguna indicación de Pere Solé. Y también se confirma de la documentación y conversaciones incautadas y de los informes emitidos por los Mossos d'Esquadra. Otro elemento, el noveno en la relación que hemos hecho, es que don Pere Solé decidió incoar información reservada a aquellos Mossos d'Esquadra, aquellos agentes de los Mossos d'Esquadra que realizaron hechos que también se valoran en el auto, aunque frente a los mismos no nos consta que se haya iniciado procedimiento penal alguno, igual es salvo error de esta parte, aquellos singulares Mossos d'Esquadra que acometieron actos de agresión contra agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Pues bien, el señor Pere Solé, durante su mandato, que fue bien corto, decidió incoar información reservada para investigar esos hechos atribuidos a estos singulares Mossos d'Esquadra. En fin, desde la perspectiva de la subsunción de su conducta en el delito de sedición, entendemos que tanto desde la perspectiva de la concreta conducta que le resulta atribuible como significadamente de los indicios que se barajan en el auto de procesamiento,
no se halla y ni se puede afirmar una conducta casualmente ligada a un alzamiento público y tumultuoso exigido. El delito exige, como es sabido, levantamiento, sublevación o insurrección. Dicho esto, en relación al delito de sedición, los indicios son trasladables absolutamente al delito de pertenencia de organización criminal. Significadamente queremos poner de relieve que el propio Tribunal Supremo, y entendemos que de algún modo tiene que existir conexión en pos de la coherencia jurídica, rechaza y descarta en la causa especial antes mencionada, la 20907 de 2017, la existencia del delito de organización criminal, no ya porque nos remitimos también a lo que explicamos, lo que narramos y desarrollamos en el recurso con contenido estrictamente jurídico, no ya porque no se den los requisitos jurisprudencialmente exigidos, sino porque decimos en el recurso que quien se supone que es la cabeza, el jefe de la organización criminal, el presidente Carles Puigdemont, no estaría procesado por ese delito. Luego, mal casa que las personas, y más mi patrocinador, que se encontrarían lejos, que no existiría respecto de los mismos, además, un indicio concreto, una actuación concreta respecto de esa pertenencia a organización criminal trasladada en concretos actos que habrían sido desarrollados por él mismo dentro de esa organización, difícilmente puede procederse o procesarse al mismo por este delito. Y ya finalmente, y para terminar, insistimos que nos remitimos a lo dicho en el recurso de apelación. Sí queremos, con carácter subsidiario, poner de manifiesto que desde el momento en que entendemos que la subsunción jurídico-penal, que también debe ser revisada por esta sala de lo penal, porque es una de las misiones del recurso de apelación, con carácter subsidiario y alternativo, debemos poner de manifiesto que hay otras calificaciones jurídicas, acaso, y insistimos, para el negado supuesto de entender que los contraindicios y la debilidad de los indicios mismos manejados por la ilustrísima instructora del Juzgado Central de Instrucción se entiendan por esta sala como suficientes para continuar con el procesamiento. En todo caso, entendemos que hay otras calificaciones jurídicas más acertadas, como podrían ser no ya el delito de desobediencia de los artículos 562 o 556 del Código Penal, o acaso el delito de omisión del deber de promover la persecución de delitos del artículo 408 del Código Penal, lo que queremos dejar simplemente apuntado en esta lista. Muchas gracias. Señor letrado, o señora letrada, como quieran. ¿Sí? ¿Quieres informe yo? Sí. Bueno, bien. Muy bien. Con la venia de la señora presidenta. El auto que aquí se recurre, y aun cuando no compartamos desde luego su contenido, sí que viene estructurado de tal forma que entendemos favorece y mucho el ejercicio del derecho al recurso. ¿Y por qué? Porque el auto distingue de forma muy nítida lo que serían concretamente los hechos atribuibles a los procesados, desgrana de una forma meticulosa todos los indicios y finalmente aborda la calificación jurídica. En relación al recurso de apelación contra este procesamiento del señor Trapero Álvarez, no voy a entrar en cada uno de los indicios y me voy a remitir por consiguiente a lo que se ha establecido en el recurso de apelación, pero sí que voy a hacer alguna mención a algún contraindicio poderoso que neutralizaría las conclusiones incriminatorias que se contienen en ese auto de procesamiento. Miren, se atribuye en esencia al señor Josep Luis Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra y por lo tanto máximo mando de ese cuerpo de policía autonómica, el haber puesto a disposición el cuerpo de una organización heterogénea y compleja, integrada tanto por el Gobierno de la Generalitat como por los presidentes de asociaciones que serían soberanistas, y esta puesta a disposición de este cuerpo policial lo hubiera sido con la finalidad de facilitar lo que era un plan secesionista con el fin de alcanzar la proclamación de la independencia de Cataluña. Y concretamente lo que se atribuye como hechos puntuales definidos y descritos al mayor José Luis Trapero
es una inacción durante la práctica de la diligencia de registro en la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre, a la que ya de alguna forma he hecho referencia al abordar el recurso de apelación en defensa de la señora Laplana, y también se le atribuye haber diseñado un operativo para el día 1 de octubre que, lejos de perseguir el cumplimiento del auto de 27 de septiembre dictado por la instructora señora Armas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mandamiento dirigido a los 3 cuerpos policiales con el fin de impedir la celebración del referéndum declarado ilegal, en contra de ello, se dice en el auto de procesamiento, el señor Trapero, con el operativo que diseña, favorece y posibilita la celebración de ese referéndum. Los principales indicios que se manejan por la instructora para de alguna forma sostener este relato fáctico arrancan con el análisis de ese documento al que ya he hecho referencia a la defensa del señor Perasolé, que es el documento denominado Enfocat, que es un documento que se encuentra en el transcurso de una entrada y registro ordenada por el Juzgado de Instrucción número 13, el mismo día 20 de septiembre, en el domicilio particular del señor Llobé, que fue secretario general de Economía. El Departamento de Economía, dentro de la investigación de los hechos relativos a la preparación del referéndum, es un departamento que tiene una esencial importancia, porque se sostendría por la Fiscalía y juez de instrucción que desde el Departamento de Economía de alguna forma se habría diseñado y puesto a disposición de este plan secesionista los medios económicos para poder alcanzar el referéndum y finalmente la proclamación de la independencia. Pues bien, respecto de este documento al que ya se ha hecho referencia, señalar que se trata en este sumario de este documento como si fuera ese documento clandestino, piedra angular de todo el proceso secesionista, cuando ese documento, además de una pobreza bastante notable, no deja de ser una mala copia de otro documento, este sí público, que es el Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña. Y este libro blanco, que incorpora a su vez una gran cantidad de estudios realizados por encargo de la Generalitat de Cataluña, con el fin de, ese sí, marcar lo que sería una hoja de ruta en el proceso secesionista. Este documento fue presentado públicamente por el entonces presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, el 29 de septiembre del 2014 y ha estado colgado hasta ahora en la propia web de la Generalitat de Cataluña. Por lo tanto, dar esa importancia al documento Infocat creemos que carece de alguna forma de fundamento. Pero es que además, en ese documento Infocat, o de ese documento, no hay ni una sola diligencia en el sumario que permita señalar que el señor José Luis Trapero hubiera participado en su elaboración, ni tan siquiera que lo conociera o lo compartiera. No hay ningún elemento en la causa que permita establecer una relación o contacto entre José Luis Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra, con el señor Llobé. No hay en ese documento ni una sola mención, ya no al señor Trapero, porque no lo hay a ninguna persona física concreta, pero es que ni siquiera la figura del mayor de los Mossos d'Esquadra. Y, desde luego, no se sitúa a los mandos de los Mossos d'Esquadra ni en el comité estratégico ni en el comité ejecutivo, órganos que, según este documento, deberían ser los encargados de llevar a cabo este plan secesionista. Si van ustedes al atestado de la Guardia Civil de 23 de septiembre del 17, que es el primer atestado donde se analiza ese documento, verán ustedes que el propio atestado lo que dice es que la única referencia que se hace allí a los Mossos d'Esquadra es en el apartado de estructuras de Estado ya existente, y esto es una realidad. Los Mossos d'Esquadra existen desde que hay Estatuto de Autonomía como un cuerpo policial autonómico, y como todo cuerpo policial son una estructura de Estado. En relación a la supuesta connivencia del señor Trapero con ese plan secesionista, se indica en el auto también como elemento indiciario que sustentaría esta afirmación que se habría desplegado por parte del cuerpo de Mossos d'Esquadra acciones de vigilancia y contravigilancia, protegiendo
a miembros del govern o, digamos, de las altas instituciones del govern de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que habrían estado investigados, estarían siendo investigados por los hechos relativos a la preparación del referéndum. Mire, no solo es que no hay ni un indicio de esta afirmación, es que hay un contraindicio extraordinariamente poderoso, señorías. Está en la causa y está obviamente en los particulares la constancia de que en el año 2012 se creó en sede del Cuerpo de Mossos d'Esquadra lo que se llama la Comisión TIC, que es una comisión donde desde un punto de vista técnico-policial se valora por los Mossos d'Esquadra la necesidad de otorgar protección policial no solamente a miembros del gobierno, sino también a autoridades institucionales, autoridades judiciales y personalidades que merecen una especial protección de su integridad física. Pues bien, verán ustedes que en las actas de esa comisión TIC, que están incorporadas en el sumario, consta que ante las solicitudes de determinadas personas, miembros del gobierno o cargos del gobierno, investigadas por el Juzgado de Instrucción 13, ante peticiones de protección policial, la respuesta es no. Por consiguiente, desde luego, si vamos al ejemplo concreto del señor José María Jové, que pidió escolta 24 horas, barrido de su teléfono, de su sistema informático, la prefectura de Mossos denegó esas potentes medidas que podrían calificarse de contravigilancia, alegando además que eso no podía ser porque era una persona que justamente estaba investigada por la autoridad judicial del Juzgado de Instrucción número 3. Se alude como otro elemento indiciario de esa connivencia entre el mayor de los Mossos d'Esquadra, el señor Trapero, y los mandos políticos a unas manifestaciones públicas realizadas por el entonces consejero de Interior, el señor Joaquín Fort, y por el director general de Interior, el señor Peraso. Esas manifestaciones, en su caso, son atribuibles a quien las realizó, y como contraindicio de que no existía esa buena sintonía y que por parte de la prefectura de Mossos d'Esquadra no se compartía ese proyecto político, lo que sí es, entendemos, relevante es que el día 23 de septiembre del 2017, en una nota informativa pública sin precedentes desde luego en la historia de Cataluña, el cuerpo policial, sus mandos policiales, lo que dicen es que se desmarcan de determinadas afirmaciones realizadas desde el ámbito político y se reafirma en esa nota el sometimiento del cuerpo de la Policía Autonómica a los mandamientos de los tribunales, de la Fiscalía y el acatamiento a la Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. En cuanto a los hechos del 20 y 21 de septiembre, doy por reproducido lo que de alguna forma se ha dicho en relación al recurso de apelación de la intendente señora Laplana, y simplemente quiero añadir que, claro, resulta, entendemos, contradictorio a la inteligencia de este auto que se diga que el mayor Trapero somete el cuerpo policial a lo que es un desideratum político, cuando el día anterior al 20 de septiembre, también en el marco de ese procedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se llevó a cabo otra entrada y registro en un centro que es una empresa de mensajería que se llama Unipost, que está situada en Tarrasa, y que además era una empresa al menos importante desde la perspectiva de lo que se sostiene en ese procedimiento por la Fiscalía y por el propio juez instructor, porque la sospecha respecto de esa mensajería es que podía haber intervenido en lo que hubiera sido la distribución de lo que eran las papeletas del referéndum del 1 de octubre. Pues bien, en ese centro, donde se lleva a cabo esa entrada de registro y está documentado no solamente por el atestado, que no ha podido ser aportado a estas actuaciones porque fue una prueba que se denegó por la instructora, pero sí con determinados recortes de prensa, resulta que allí hubo una petición de auxilio por parte de la Guardia Civil con tiempo suficiente para que los Mossos organizaran un operativo de orden público eficaz, y también porque es cierto que ante esa mensajería
se congregó un número mucho menor que el que se congregó en la Consejería de Economía, allí los Mossos d'Esquadra actúan eficaz y contundentemente para facilitar tanto la entrada del letrado de la Administración de Justicia como de toda la comitiva judicial como de la Guardia Civil que auxiliaba esa comitiva. Por consiguiente, claro, decir, bueno, es que usted está bajo las órdenes de ese plan secesionista, cuando realmente desde un punto de vista policial se puede actuar y se actúa, entendemos que resulta difícil desde un punto de vista de coherencia en el discurso. En el CECOR el día 20 y 21 de septiembre no hubo ningún político, ni el consejero de Interior ni el director general. ¿Que hubieron llamadas entre ellos? Obviamente. A ver, cualquier cuerpo policial se debe, en primer lugar, al ordenamiento jurídico. Se debe también a las órdenes de jueces y tribunales y fiscales. Pero, obviamente, no se puede obviar que hay una dependencia gubernativa de un gobierno y que ante un hecho como el del día 20 de septiembre, que les aseguro que en la ciudad de Barcelona fue un hecho del que yo creo que prácticamente toda la ciudadanía estuvo pendiente, es lógico que el consejero de Interior y el director general pudieran hacer alguna llamada al CECOR, al señor Trapero, para saber qué estaba ocurriendo y cuáles eran las medidas que se iban a adoptar. En relación a esos indicios de la pretendida coordinación entre cúpula política y señor Trapero, mayor Trapero, está esa nota en la agenda del señor Jové, al que ya he hecho referencia a mi compañera de la defensa, respecto de la que quiero añadir una cosa. Es una nota en esa agenda de 8 de noviembre del 2016. Cuando la analiza la Guardia Civil, que hace el atestado que acompaña la agenda del señor Jové, allí se dice, miren, por esa anotación manuscrita y porque se dice MHP, entendemos que es muy honorable presidente y que por lo tanto se está haciendo referencia a algo que dijo el entonces presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont. Y lo que dice el señor Puigdemont, al menos según lo que dice la agenda del señor Jové, es que los Mossos harán siempre lo que les digan los jueces y no habrá ninguna orden del Departamento de Interior. Pero es más, es que el señor Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra, con la totalidad de la prefectura del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, solicitó tener una entrevista en el Palau de la Generalitat con el entonces presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, el vicepresidente, el señor Junqueras, y el consejero de Interior, el señor Forn, los días 26 y 28 de septiembre del 2017. Y en esas reuniones que se solicitan por el máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, lo que se transmite por parte del cuerpo policial a los dirigentes políticos de ese momento es, en primer lugar, que no comparten el proyecto político tendente a la independencia y a la secesión. Que existe una enorme preocupación en el cuerpo, es decir, en la prefectura, en los dirigentes de ese cuerpo, en relación a lo que puede ocurrir el 1 de octubre. Hay una preocupación real por lo que puede ser también problemas de seguridad ciudadana o de paz pública. Y se dice y se reitera que los Mossos respetarán el ordenamiento legal vigente y cumplirán con los mandatos de jueces y fiscales, y además se traslada que se está en desacuerdo con determinadas manifestaciones públicas que se están haciendo a nivel político. Pero es que hay más. Es que el 27 de octubre del 17, señorías, cuando por el Parlamento de Cataluña se lleva a cabo lo que se ha llamado la Declaración Unilateral de Independencia, el mayor señor Trapero se pone en contacto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, don Jesús Barrientos, y con el entonces fiscal superior de Cataluña, tristemente fallecido, el señor José María de Tejada. Y obviamente no sabemos lo que se dice en esas conversaciones telefónicas, pero esas conversaciones telefónicas se recogen después en 2 emails que remite el mayor Trapero tanto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como al fiscal superior de Cataluña, y allí lo que está diciendo el señor Trapero es: hemos tenido conocimiento obviamente de lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña, sin entrar a valorar la trascendencia jurídica de lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña. Nos ponemos a disposición de ustedes
máximas autoridades judiciales y fiscales en Cataluña para cumplir las órdenes que ustedes nos den. Y es que lo que iba a ocurrir ese día seguramente no lo sabían, pero lo que sí permitía pensar que a lo mejor podía ocurrir algo de este estilo es que el día 26 de octubre se había convocado un pleno en el Parlamento de Cataluña sobre la aplicación del 155. Pues bien, ya desde ese día el Masó Trapero organizó un operativo para poder asegurar, en su caso, el cumplimiento de esas órdenes que se dieran por parte de las autoridades policiales y judiciales. En relación al cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenaba a los 3 cuerpos policiales antes del día 1 de octubre evitar que los centros escolares, públicos, privados se transformaran en centros de votación y concretamente el día 1 ya evitar el propio referéndum, simplemente señalar que quien tuvo la atribución de coordinación y de mando operativo, porque no olvidemos que allí entran a participar mandos policiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un cuerpo autonómico, es el coronel don Diego Pérez de los Cobos. Y el coronel don Diego Pérez de los Cobos es el que va a dirigir el operativo y coordinar el operativo tal y como marca la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que dice que cuando interviene en un operativo policial el Estado y una comunidad autónoma, quien lo dirige es el Estado. Por lo tanto, señalar que se conoció cuál iba a ser el operativo por parte de los Mossos d'Esquadra. El comisario Ferran López, que además es un comisario que tras la destitución del señor Trapero por la aplicación del 155 viene a ser también, bueno, el comisario de confianza del Ministerio del Interior del Estado español, porque es él que se encarga de dirigir el cuerpo durante la aplicación del 155, fue el interlocutor con el coronel Pérez de los Cobos y lo que ha explicado en esa instrucción es que desde luego se explicó el operativo, se estuvo de acuerdo en ese operativo y que nada se ocultó de cómo iban a actuar los Mossos d'Esquadra. En todo caso también el Masó Trapero con posterioridad al 1 de octubre y de oficio remitió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un amplísimo informe de cuál había sido la actuación de los Mossos d'Esquadra antes del día 1 y el propio día 1, por lo tanto lo que se contienen allí son datos públicos perfectamente comprobables. Se dice que habían instrucciones verbales tendentes a la inacción, no hay ni un solo indicio en el sumario que permita sostener ello, y ya voy acabando. Se reprocha aquí y se viene a decir, bueno, claro, es que el Masó Trapero en muchísimos de los documentos que ha elaborado en relación al operativo del 1 de octubre repite machaconamente que los Mossos d'Esquadra van a llevar a cabo la actuación presidida por los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, y que detrás de esta llamada hay o se está escondiendo una voluntad de desobedecer al mandato judicial. Bueno, en primer lugar, estos son los principios que señala la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto de cualquier actuación policial. Y es que después, si van ustedes a la instrucción 4/2007 de la Secretaría del Estado de Seguridad de 29 de septiembre del 17, es decir, Ministerio del Interior, que ha dictado unas normas de cómo afrontar las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, bueno, pues es que en esa instrucción también hay un llamamiento a Policía Nacional y a Guardia Civil de que se lleve a cabo la actuación policial, como no puede ser de otra manera, de acuerdo con estos principios. Y es que el propio auto de doña Mercedes Armas, la instructora del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando ordena impedir el referéndum, añade sin afectar la normal convivencia ciudadana. Por lo tanto, miren, aquí también se dice, bueno, es que el coronel Pérez de los Cobos, en la Junta de Seguridad que se celebró en Barcelona entre Estado y Comunidad Autónoma, detectó una cierta connivencia del señor Trapero con los responsables políticos que estaban en ese momento presentes en la Junta, el presidente Puigdemont, el consejero Joaquín Forn y otros cargos políticos. Bien, pues lo que llama la atención es que el acta de esa Junta
cuyo secretario por el Estado era el señor Pérez de los Cobos, no recoge absolutamente nada de esta afirmación que después se ha hecho en fase de instrucción. Ya acabo señalando simplemente, señorías, que en relación al delito de sedición que se procesa al señor Trapero, tanto por este tipo penal respecto a los hechos del 20 y 21 de septiembre como del 1 de octubre, claro, es muy difícil sostener que se pueda llevar a cabo en comisión por omisión. Obviamente no vamos a discutir que el maestro Trapero tiene una posición de garante respecto de lo que sería proteger y hacer posible el cumplimiento de órdenes judiciales, pero claro, es que el artículo 11, la cláusula de la omisión del Código Penal, requiere algo más que tener la posición de garante. Requiere que estemos ante un delito de resultado, porque la omisión debe poderse equiparar en lo que va a ser una relación de causalidad de forma absolutamente directa con la propia acción, cosa que en este caso no ocurre. Y en todo caso señalar también que en relación a la jurisprudencia que invoca el ilustrísimo señor fiscal en su escrito de oposición a nuestros recursos de apelación, toda la jurisprudencia que se invoca allí es en relación a delitos de resultado, delitos de lesiones, delitos contra la vida, lesiones en el ámbito familiar. No hay ni una sola sentencia que establezca la posibilidad de comisión por omisión en un delito de mera actividad. Nada más y muchísimas gracias. Señor letrado, tiene la palabra. Con la venia de la sala, en interés de don César Puig Casañas, secretario general de Interior, y muy brevemente, porque después de 3 informes que me han precedido y 1 hora de informes, entiendo que podemos proceder a destacar simplemente los puntos esenciales de un recurso que ya se ha articulado por escrito. Y aquí queremos, en primer lugar, destacar que, a juicio de esta defensa, la Audiencia Nacional no es competente para conocer de los delitos de sedición. La sedición no forma parte ni nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de gobierno a los que se refiere el último inciso del apartado primero del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sabemos que este es un tema que ya fue planteado durante la instrucción, pero en el que no pudimos intervenir por cuanto la imputación de don César Puig se produjo en un momento posterior, en un momento ya casi en la finalización de la instrucción. Por tanto, no pudimos intervenir en su momento. Añadimos nuevos argumentos, de hecho dedicamos 20 extensas páginas a analizar toda la historia de la regulación de la competencia tanto del antiguo Tribunal de Orden Público, de los órganos centrales en general y de la Audiencia Nacional. Es sintomático, queremos señalar, que todas las sentencias del Tribunal Supremo que hacen referencia a este tipo provienen de sentencias dictadas por audienciales, no por la Audiencia Nacional. En todo caso, es obvio que tenemos derecho tanto a plantearlo aquí como en instancias superiores. Y aprovechamos el extremo para exhortar al Ministerio Fiscal que, conforme al artículo 3.8 de su Estatuto Orgánico, como bien conoce, tiene el deber de mantener la integridad de la competencia y promover las cuestiones de competencia que resulten procedentes, que en méritos de ese principio de actuación que también establece el artículo 2.1 de su Estatuto Orgánico, que mantenga unidad de criterio. Si la sedición es competencia de la Audiencia Nacional, no es competencia del Juzgado de Instrucción 13, entonces, por cierto, sería nulo todas las entradas y registros que se acordaron ante ese juzgado. Pero al margen de esa exhortación que aprovechamos la ocasión para hacer al Ministerio Fiscal, lo que a la sala pedimos es que se decrete la nulidad de actuaciones ex artículo 240.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o subsidiariamente la declaración de incompetencia y remisión al Juzgado de Instrucción que corresponda de Barcelona, en ambos casos con revocación del auto de procesamiento. Cambiamos de tema para hacer breve también referencia a la vulneración de normas esenciales de procedimiento generadoras de indefensión que, a nuestro juicio, se han producido en la instrucción de la causa. Una causa atomizada, el mismo hecho, todo lo que hace referencia al proceso independentista, al referéndum de 1 de octubre, como la sala bien conoce por notoriedad y porque obran
particulares remitidos por otros tribunales, se está investigando simultáneamente en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en uno o en diversos juzgados de instrucción de Barcelona. Y la interpretación más laxa del artículo 17 de la LECRIM, pese a su reforma en 2015, nos permite, entendemos, atomizar un mismo hecho, es decir, no se trata de conexidad ya, sino de identidad objetiva en diversas causas. Porque para hacerlo ello y para poderse valer de fuentes de prueba obtenidas en otros procedimientos judiciales, se acude a la figura del hallazgo casual. Pero es que recordemos, el hallazgo casual, como su propio nombre indica, es casual. Y aquí no es casual, aquí es causal. Aquí ese hallazgo no es que por casualidad, investigando otro hecho que tiene cierta conexidad o ninguna, se descubre un indicio que puede ser de interés para esta causa, sino que están investigando lo mismo y se llevan a cabo obtención de fuentes de prueba sin posible intervención de la defensa y de forma indiscriminada se utilizan en este procedimiento, con la gravedad además de que las acusaciones, por ese principio de unidad de actuación de la Fiscalía, que tiene lo que gráficamente se ha dicho como visión de helicóptero y puede por tanto conocer todas las fuentes de prueba en los diversos procedimientos, los puede utilizar y los ha utilizado, y así consta, con carácter previo a su incorporación en la presente causa. Nuevamente exhortamos al Ministerio Fiscal. Señor letrado, no exhorte al señor fiscal, diríjase a la sala. Me dirijo a la sala. Le pido excusas, señora Presidenta, porque lleva usted razón. Pero entendemos que el Ministerio Fiscal, dirigiéndome a la sala, debe tutelar también los derechos procesales fundamentales de los imputados, y en todo caso al tribunal entendemos que debe declarar la nulidad de toda la instrucción por flagrante indefensión o subsidiariamente exputar como fuente probatoria cualquiera obtenida de forma irregular con el mecanismo del hallazgo casual, que es evidente que ha producido una notable indefensión a las defensas en ambos casos, con revocación del procesamiento. Tercer apartado al que nos queremos referir, muy rápidamente, muy telegráficamente, respecto a los temas de tipicidad. Sabemos que la tipicidad no es propiamente el objeto, pero sí la descripción del factum que comporta el procesamiento. Entendemos que es evidente que no hay sedición de la que se predica respecto a mi defendido una eventual cooperación necesaria en comisión por omisión. Me remito a lo que han dicho otras defensas. Entendemos que como mucho podríamos hablar aquí de una desobediencia, lo cual nos comportaría que debería seguirse un procedimiento abreviado. Y respecto de la organización criminal, nos parece, señorías, si no fuera porque es tan grave la imputación, nos parecería una broma de mal gusto. Basta recordar los criterios de la propia Fiscalía General del Estado Circular 2011, que habla de actuaciones transnacionales, uso sistemático de violencia e intimidación grave, blanqueo de capitales, finalidad primordial, como se deriva de todos los instrumentos internacionales que lo regulan, finalidad primordial de obtención continuada de beneficios económicos, o la doctrina del Tribunal Supremo, sentencia 12 de diciembre de 2013, que habla de las organizaciones con una literatura o libros de normas, con ceremoniales, oraciones y festividades propias, códigos encriptados, aportaciones económicas de los miembros de la organización a sus superiores, una incorporación al grupo marcado por unos rituales de carácter criminal, habla de tribus. Es decir, es evidente que no nos hallamos en el marco de una organización criminal. Y para acabar, cuarto punto al que quiero hacer referencia es a la participación de don César Puig, que no individualiza en modo alguno el auto de procesamiento que recurrimos, no concreta en efecto su actuación individualizada, y se le imputa primero y se le procesa después por el simple hecho de pertenecer a la estructura del Departamento de Interior. Sintomático es que hasta en 3 ocasiones el auto de procesamiento, cuando se refiere
a los otros procesados, dice, y en la medida correspondiente, César Puig Casañas, en la medida correspondiente, porque el propio auto de procesamiento no tiene claro cuáles son los indicios racionales imputables directamente a don César Puig. Y eso es así porque entendemos que el auto parte de un error conceptual flagrante consistente en equiparar las funciones de un secretario general de un departamento de la Generalitat de Cataluña con un secretario general de un ministerio. Y eso no es así. El secretario general, en el caso de la Generalitat, es el equiparable al secretario general técnico. De hecho, cuando se aplica el 155, al señor César Puig lo sustituye el señor Puigcerver, que es el secretario general técnico. Así lo define el decreto 320 de 2011 que regula la estructura del Departamento de Interior, o, más importante aún, la Ley Catalana 10/1994, la ley reguladora de la Policía de la Generalitat, que en todo caso no le da al secretario general del departamento ninguna función en cuanto a la cadena de mando, no pertenece a la cadena de mando. El atestado 2018-101-743/14 de 22 de febrero, obrante en el rollo, reproduce el organigrama del Departamento de Interior, y ahí queda clarificado que el secretario general tiene funciones en materia de personal, en materia de contratación, pero que no es el superior jerárquico ni de la Dirección General de Policía, ni de la Dirección General de Bomberos, ni de Emergencias, ni de la Seguridad Ciudadana, ni de Tráfico. Las diversas direcciones generales tienen un director general, el secretario general es un órgano de apoyo técnico, que por ello está normalmente servido por letrados de la Generalitat, pertenecientes al cuerpo de letrados de la Generalitat. Don César Puig es un abogado del Estado que ingresa en el cuerpo de letrados de la Generalitat y como es habitual presta esto, pero podría estar igualmente en Interior que en Cultura, porque sus funciones para nada tienen que ver con la materia técnica del correspondiente departamento, y en todo eso no forma, como hemos dicho, parte de la cadena de mando. Por tanto, tampoco tiene la posición de garante que le puede convertir en un cooperador necesario en comisión por omisión, si ello fuera posible. Y de hecho, si nos vamos al razonamiento jurídico tercero del auto de procesamiento, folios 6045 y 6046, cuando se relatan los indicios imputativos, tanto conjuntamente respecto de don Pere Soler como de don César Puig, de todos ellos, el único que es aplicable es que ciertamente recibe correos del mayor con respecto al plan Ágora que el mayor o la cúpula de Mossos organiza o prevé para el 1 de octubre, pero es lógico que lo reciba porque es el responsable del abono de horas extras. No hay ningún correo en el que don César Puig, que no contesta ni siquiera ninguno de ellos, pero no hay ningún correo siquiera que reciba don César Puig en el que se haga llamamiento no ya a una sedición, sino ni siquiera a una simple desobediencia de las órdenes de la autoridad judicial, que, como se ha puesto de manifiesto el propio presidente de la Generalitat, dice que los Mossos obedecerán siempre a lo que diga a lo que ordene la autoridad judicial. Por todos estos motivos enunciados brevemente, solicitamos la revocación del auto de procesamiento en los términos previstos en nuestro escrito de apelación. Muchas gracias. Señor fiscal, tiene la palabra. Sí, con la venia de ilustración, señora. Obviamente, para interesar la confirmación de la resolución recurrida por varias consideraciones, se va a empezar con una sentencia del Tribunal Supremo de julio del año 1991, en que hace de referencia a que la rebelión tiende a atacar en nombre de su movimiento de las funciones primarias de legislar y gobernar, y la sedición tiene a atacar las secundarias, es decir, de administrar y juzgar. ¿Por qué cito ahora mismo esta sentencia? Por una razón muy sencilla: se ha intentado equiparar la investigación del Tribunal Supremo con la investigación de la Audiencia Nacional,
y la verdad que sí se ha investigado una estructura compleja, que es precisamente la desconexión de forma intimidatoria y violenta por parte del Parlamento de la Ciudad de Cataluña y de organizaciones sociales, y por otra parte lo que ha sido precisamente la desobediencia a los criterios dados por la Fiscalía y por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dicho esto, ha llamado muy poderosamente la atención de que en este auto de procesamiento, en los recursos presentados, y reconoce este Ministerio Fiscal que todos los recursos presentados, los señores letrados, han sido muy brillantes, pero adolecen de lo que se queja siempre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, es decir, se olvidan de lo que es efectivamente lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el artículo 384. Y se olvidan también de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y ahí me cito la sentencia de febrero de 2016, en que el acto de procesamiento tiene que recoger y tiene que dar responder a tres preguntas esenciales, que son: ¿quién es el objeto de la investigación? ¿De qué es objeto de inculpación? ¿Y por qué es el objeto de inculpación? Y no el hacer una valoración de que o unas contrapruebas precisamente al tribunal que no puede examinarlas. Ustedes no van a escuchar con sus propios oídos, como diría el Tribunal Supremo, a los testigos. Del examen de las pruebas ustedes no van a poder conocer, porque va a faltar el principio de contradicción, no lo van a tener. No van a tener a los testigos en su presencia. Y han quitado a testigos. Han citado al que es ahora, y han dicho que es la persona fiable del actual gobierno, del anterior y del actual, del señor Ferran, de los Mossos de Escuadra. No va a declarar en el día de hoy. Tampoco va a declarar en el día de hoy el señor de los Cobos. Y esto es lo que se han fundamentado también los señores letrados para decir las incorrecciones del auto que están recurriendo. Por lo tanto, hay que ir a lo que realmente es un auto de procesamiento, a las preguntas que acabo de mencionar. ¿Es arbitrario? ¿Es discrecional? Ninguno de los tres abogados lo ha dicho. Han hablado de la corrección del acto de procesamiento, lo que pasa es que no están de acuerdo en la valoración de los indicios que se presentan, porque afirman que ellos tienen contraindicios que tienen que ser analizados de una forma superior a los indicios recogidos en el auto de procesamiento. Pues bien, esto no es un recurso a un auto de procesamiento. Esto puede ser el recurso el nuevo recurso de apelación o el nuevo recurso de casación. ¿Por qué? Porque se habrá pasado precisamente por los principios de contradicción. Respecto también se ha hecho mención a la calificación jurídica. La calificación jurídica, porque dicen unos que hay otras alternativas del derecho, una de la representación en concreto, la del señor Soler, otros que el resto de los recurrentes han manifestado porque no se dan los elementos del tipo ni el delito de sedición ni el delito de organización criminal. Pero la calificación es provisional, al que corresponde el ejercicio de la acción criminal es al Ministerio Fiscal. Y por supuesto, en este caso el Ministerio Fiscal está completamente de acuerdo con las manifestaciones recogidas o con la calificación recogida en el auto de procesamiento, es decir, en los delitos de sedición y en los delitos de organización criminal. Esto ya valdría al Ministerio Fiscal para interesar esta confirmación de la resolución recurrida y haber cumplido con la función. Porque estoy segurísimo que ustedes saben mucho mejor lo que es un auto de procesamiento y cuáles son los requisitos y presupuestos en virtud de los cuales se puede revocar este auto de procesamiento. Dicho esto, el Ministerio Fiscal ha cumplido perfectamente con lo que se exige en este momento procesal. Pero quiero entrar también a hacer las valoraciones de que han hecho las partes, pero no por el principio de contradicción, sino por el olvido que han tenido, porque han hecho referencia a la documentación apartada, a los correos, etcétera. Inclusive
Se han olvidado hasta la propia ley que regula la ley de los Mossos d'Esquadra, como dice la ley de la Policía Autónoma, Mossos d'Esquadra. Se han olvidado hasta la propia ley porque dicen el jefe es el mayor de los Mossos d'Esquadra, ¿no? El jefe no es el mayor de los Mossos d'Esquadra. Lo dice la ley de los Mossos d'Esquadra. El jefe es el presidente de la comunidad, que la ejercita a través de sus órganos de gobierno. ¿Y quiénes son sus órganos de gobierno? El director general de los Mossos d'Esquadra y el secretario. Además, tengan en cuenta que aquí estamos basándonos en enjuiciando a los Mossos d'Esquadra. Y piensen que dentro de ello, que el Tribunal Supremo, al que es el máximo jefe, que es el de la Consejería, al señor Joaquín Pueblo, tiene en prisión. Si el jefe máximo está en prisión, no digamos donde tengan que estar los mandos intermedios. Pero aquí las medidas cautelares, evidentemente, no ha sido de prisión, y este Ministerio Fiscal ahora, por supuesto, no va a pedir ninguna prisión. Pero este es un razonamiento muy válido y hay que tener en cuenta. El jefe principal en rebeldía, que es Carlos Puigdemont, que hizo las modificaciones, pues que eligió en abril del año 2017 al mayor, el señor Trapero. Es curioso que había estado esa figura de mayor, había estado durante muchos tiempos sin ocupar una vez que se jubiló el que era el mayor de los Mossos d'Esquadra, que no sé si se jubiló en el año 2006 o por alrededor de esas fechas, pues de esa fecha hasta el 2017 estuvo vacante. Y esto es importante por lo que después se dirá, porque dentro de ello, la intendente de los Mossos d'Esquadra no es un cargo, es un cargo importante. Los Mossos d'Esquadra se dividen, y hablo según la ley, el mayor, los comisarios y el intendente. Es decir, que tiene un cargo importante dentro del organigrama de los Mossos d'Esquadra. Y estoy hablando ahora de la propia ley de los Mossos d'Esquadra, no de la ley de Cataluña, etc., sino de la propia ley de los Mossos d'Esquadra, que ha dado a las personas que actualmente están procesadas, tienen un cargo dentro de la propia ley y tienen un cargo dentro de la propia actividad y ejecución de la política criminal y la forma de estructurar los organismos que dependen de ellos. Por lo tanto, todos los que están siendo procesados tienen una posición de garante sobre los hechos que han sido enjuiciados, han sido procesados tanto del 20-21 de septiembre para el señor Alazana y el señor Trapero y a partir del 1 de octubre y lo que ha conllevado, que eso también lo dice el auto de procesamiento, pero las partes no lo han dicho, pero también todo lo que ha conllevado el 1 de octubre. Que ahí están procesados el secretario general, el señor don César Cruz, también el director general, don Pérez Soler, y por supuesto el mayor de los Mossos d'Esquadra por los delitos de sedición más el delito de organización criminal. Dicho esto, ya entrando en lo que es propiamente esta valoración, se ha dicho que esto de las contradicciones y de las pruebas, pero nadie ha hecho referencia a los correos que existen en el procedimiento, que son correos importantes y son correos que demuestran no solo su actuación. El auto de procesamiento habla de la inacción de los Mossos d'Esquadra, pero a la hora de la configuración o calificación jurídica habla de acción o comisión por omisión. Se ha hecho referencia a que la comisión por omisión solo cabe en los delitos de simple actividad, inclusive se cita la jurisprudencia citada por el Ministerio Fiscal, cosa que agradezco porque me gusta mucho que nos citen, pero cuidado, se están olvidando que el delito de sedición de conformidad a la jurisprudencia, cierto que es poca, pero existe, es un delito de resultado, también es un delito de resultado. Se podrá decir, no, es que es un delito de resultado cortado, pero el delito de resultado, toda la jurisprudencia que existe, te dice que es un delito de resultado. Pero es que es más. El Tribunal Supremo, cuando hace referencia al por qué no investiga a los Mossos d'Esquadra ya por noviembre del año 2017, cuando pide informe al Juzgado Central de Instrucción número 3 para saber si acumula o no, lo dice también expresamente, dice, mire, no vamos a llevar a los Mossos d'Esquadra porque entendemos que cada uno es responsable de su participación. Es decir, está siguiendo aquí, y discúlpenme que aquí me extienda un poco a nivel de erudición, pero yo creo que un fiscal sin erudición es como un jardín sin flores. Entonces, ¿qué es lo que te sucede? Está siguiendo la teoría de Klaus Rossi.
que distingue muy bien lo que es autoría y participación en la organización criminal. Aquí están refiriendo como todos son mandos intermedios, o el mayor no ha tenido la actividad, no han cometido delitos. Pues mire, señores letrados, este tema ya está muy estudiado. Y lo ha estudiado la dogmática alemana en un caso que lo siento mucho, pero es que es así, el caso Eichmann. En el caso de Eichmann también se dijo lo mismo, oiga, mire, que como es un mando intermedio no hizo ninguna ejecución de ningún judío. Esto no es así. Aquí lo importante es de que el Tribunal Supremo, en la resolución que acabo de citar, y después también en el auto de procesamiento, dice cada uno, en una estructura compleja como es precisamente el proceso, la independencia del proceso, tiene que es autor de sus propios autos, es lo que se ha denominado la teoría del dominio del derecho. Por estas circunstancias, y también porque hay que tener en cuenta la resolución dictada por esta listísima sección, cuando dijo que la competencia del delito de sedición era cuando se intentaba vulnerar o alterar no el orden público, sino también el orden constitucional. ¿Qué es lo que se están olvidando también aquí? Cuando hacen referencia, no, miren ustedes, es que el Ministerio Fiscal, respecto a los otros objetos de investigación, dice que el delito de sedición no es competencia internacional, por supuesto, porque estoy siguiendo, al igual que el Juzgado Central de Instrucción, la propia resolución de esta sala. No todo delito de sedición es competencia de la Audiencia Nacional, que aquí nos estamos equivocando también. Pero dicho de esto, y para darlo a esa impugnación que han realizado las defensas para hacerlo también en su contexto jurídico, como tiene que ser cuando hablan los juristas, esto viene recogido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los cuales habla de un derecho a un proceso equitativo. Efectivamente, habla de un derecho equitativo, habla de por un tribunal imparcial en orden a la ley. Aquí la ley, y es la que interpreta también el Tribunal Supremo en noviembre de 2017 en orden a la acumulación de procedimientos, aquí el ordenamiento jurídico español sí que recoge el por qué es válido lo que hizo el Tribunal Supremo de quedarse con aforados y personas que no eran aforados, dejar a la Audiencia Nacional lo que era los Mossos de Escuadra y la Audiencia Nacional, por supuesto, en no asumir todas las investigaciones que están realizando los juzgados de instrucción de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Si me permite, con ánimo no de cansar a la sala, porque aquí el que se cansaría es el Ministerio Fiscal. Ustedes saben, y he hecho un recuento de la cantidad de procedimientos que se han elevado a la Audiencia Nacional pidiendo que fuésemos competentes, diciendo que como se está investigando el delito de sedición en la Audiencia Nacional es competencia de la Audiencia Nacional, olvidándose la resolución a la que está siguiendo tanto el juzgado como el Ministerio Fiscal dada por esta ilustrísima sala. Tenemos en primer lugar la causa especial del Tribunal Supremo, la 20907/2007. Diligencias previas 18-2010, juzgado de instrucción número 13 Barcelona. Diligencias previas, así, ...15 procedimientos. De estos 15 procedimientos que se están investigando, y aquí también se ha hecho de referencia, ¿sabe cuántos investigados tendría que haber en este procedimiento? Si vamos al menor, 300. Si vamos al mayor, 6.000. ¿Ustedes piensan que el Ministerio Fiscal puede aceptar la inhibición en contra de un acto dictado por la próxima sala que resolvía precisamente lo que ahora se ha puesto en cuestión, para asumir a 300 o 400 investigados en las diligencias que menos tiene a 6.000 en la Audiencia Nacional, yendo en contra del criterio dado por esta distinguida sala como ya tantas veces he reiterado, yendo en contra también del artículo 6 del Convenio de Derechos Humanos? Yo creo que el Ministerio Fiscal, y muy bien ha hecho también el Juzgado Central de Instrucción, en no admitir esas innovaciones. Cuestión muy distinta después el día de mañana, que recurran ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo dirá lo que tenga que decir. También se ha hecho referencia a estas relaciones, y la he dicho que ustedes dentro de ello, pero se han olvidado de los correos. Aquí se ha hecho referencia, y es curiosísimo, pero a todo pasado es cuando el señor Trapero es cuando da las disposiciones, etc. Pero dijo, no, es que mandó el CIF, si no he entendido mal, entre los cuales se decía
que no se investigara a las personas que estaban judicializadas. Usted, señor Trapero, ¿usted por qué ha pedido a sabiendas de que estaba siendo investigada la presidenta del Parlamento de Cataluña, y está el correo? Usted pidió que se le investigara a ver si había micrófonos o artilugios ocultos. ¿Qué quería impedir? ¿Una investigación judicial? Eso no se ha dicho, pero está en el procedimiento, está el correo. El por qué ha pedido a él